Debido a mi falta de tiempo, me veo en la obligación de mantener este canal vivo mediante cualquier recurso y he decidido lanzarme por la parte del audio. Así que en esta ocasión les voy a hablar sobre un ensayo fundamental escrito por Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Italo Calvino desarrolla esta idea en torno de 14 puntos. Yo los resumí de manera tal que los presento aquí en pantalla y voy a ir explicando algunas ideas que me parecen súper interesantes. En el primer punto, Calvino dice, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. En la descripción nos dice, es lo que ocurre por lo menos entre esas personas que se supone de vastas lecturas. No vale para la juventud, edad en la que el encuentro con el mundo y con los clásicos como parte del mundo vale exactamente como primer encuentro. El prefijo iterativo delante del verbo leer puede ser una pequeña hipocresía de todos los que se avergüenzan de admitir que no han leído un libro famoso. Para tranquilizarlos, bastará señalar que por vastas que puedan ser las lecturas de formación de un individuo, siempre queda un número enorme de obras fundamentales que uno no ha leído. Quien haya leído todo Heródoto y todo Tucídides, que levante la mano. Me parece súper interesante esta idea de Italo Calvino porque habla sobre esta característica muy rara que tienen los clásicos, que es que pueden ser releídos. Hay que entender primero que un clásico es una categoría que la da el paso del tiempo, eso es como lo fundamental. O sea, un libro recién editado y publicado no es un clásico, tiene que pasar la barrera del tiempo. Y para que una obra pase la barrera del tiempo tiene que ser capaz de soportar la relectura. Ese es como el gran obstáculo a superar de cualquier libro. Si un libro es divertido pero no da para que lo leamos de nuevo, entonces su posibilidad de ser un clásico es bastante remota. Y me gusta harto que Italo Calvino piense en los jóvenes, para quienes por ejemplo está dirigido este programa contra la literatura que yo hago hace un tiempo, porque dice que esto no vale para los jóvenes, porque un joven experimenta todo por primera vez, ya sea un clásico o una novedad absoluta editorial o cualquier experiencia de vida. Así que esto es lo primero a tener en consideración. Un clásico se puede releer. Número 2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado. Leo lo que dice Calvino. Pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida. Pueden ser, tal vez al mismo tiempo, formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza, cosas todas ellas que siguen actuando aunque del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Nuevamente habla de la juventud Italo Calvino. Entonces, estos libros que podemos releer además dejan una especie de sedimento o resabio en quienes lo hemos leído. Nos van a acompañar durante mucho tiempo. Obviamente, para un joven que está ávido de experiencias, no va a poder quizá aprovechar en la totalidad un libro, pero sí va a recordar, por ejemplo, que el libro lo hizo reír, o que el libro fue agradable, incluso que se sacó una buena nota, y eso ya va a bastar como una forma de riqueza para quien lo ha leído. Porque finalmente, si recordamos una experiencia positiva respecto de algo, podemos decir que de algún modo lo amamos. Si se escuchan algunos ruidos de fondo, es mi hijo que duerme en mi pecho. Punto 3 dice, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular. Leo a Calvino. Ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Por eso, en la vida adulta debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más importantes de la juventud.
Si los libros siguen siendo los mismos, aunque también ellos cambian a la luz de una perspectiva histórica que se ha transformado, sin duda nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. Por lo tanto, que se use el verbo leer o el verbo releer no tiene mucha importancia. En realidad, podríamos decir, punto 4, toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. ¿Qué queremos decir con esto? Punto 3 y 4. Los clásicos van a quedar ahí y cuando volvamos a ellos nos van a decir algo distinto porque usted que lee y yo que leo somos personas distintas. Aunque el libro sigue siendo el mismo, claro, se puede hacer un estudio histórico que nos diga lo que ha cambiado desde la época en que se escribió el Quijote hasta el año 2026. Pero lo importante es cuando tú leíste el Quijote y cuando lo estás volviendo a releer. Ahí está la riqueza de esto, la transformación en la cual nos va quedando justamente algo distinto. Es como si tuviéramos un puzzle. La primera vez que lo leímos, ¿cierto? Quedó un par de piezas pendientes de poner. Cuando releamos el libro y volvamos a este puzzle, vamos a tener más piezas. Pero siempre queda algo por descubrir. Siempre queda una pieza faltante. Y el punto claro entonces nos dice, claro, si yo releo el libro, igual lo estoy leyendo por primera vez porque la experiencia de releer es nueva, tan nueva como la primera, aunque recuerda algunas cosas, debido a que voy a poder disfrutar de cosas distintas. Me hace recordar una entrevista a Ernesto Sábato que le hace el señor Grondona, una entrevista súper larga que hay en YouTube, en la cual Ernesto Sábato cuenta de la experiencia que él tuvo cuando leyó Crimen y Castigo, y que decía que la primera vez él leyó una novela criminal, ¿cierto? De un asesinato. Después leyó una novela social y finalmente el libro para él, cuando lo leyó ya a los 40 años, era un libro que hablaba sobre el bien y el mal del ser humano. O sea, mucho más profundo en cada lectura. Cada lectura era entonces nueva. Entonces, releer es leer finalmente. El punto 5 dice, toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Entonces, la definición 4 puede considerarse corolario de esta. Nos vamos a la definición 6. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Ya, esto, para mí esto es como para tatuárselo, ¿eh? Yo creo que me lo voy a tatuar. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. O sea, ni aunque el autor venga a decirme lo que quiso decir, ni que el libro tenga una cantidad de palabras que yo pueda analizar con una inteligencia artificial que me explique exactamente lo que significa cada una, no se acaba. Porque si se acabara no lo podríamos releer, y si no lo pudiéramos releer, no trascendería en el tiempo, y por ende no sería un clásico. Señoras y señores, el punto 6 termina diciendo, mientras que la definición 5 remite a una formulación más explicativa. Y nos vamos al punto 7, donde ya desarrolla nuevamente las ideas Italo Calvino. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra. Qué bonito escribe Calvino. En la descripción nos cuenta, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Esto vale tanto para los clásicos antiguos como para los modernos. Si leo la Odisea, leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos. Y no puedo dejar de preguntarme si esos significados estaban implícitos en el texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. Leyendo a Kafka no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del adjetivo kafkiano que escuchamos a cada cuarto de hora. Los clásicos se ven entonces afectados por lo que se dice de ellos y por lo que ellos generan a la vez. Son como un punto de inflexión, ¿cierto?, hacia el pasado y hacia el futuro. Me hace recordar el final del cuento El Inmortal de Borges, donde se habla de esta idea de los centones, que sería la forma en la que todo texto está conformado, ¿cierto?, con retazos de otros textos. Entonces, cuando hablamos de la Ilíada o la Odisea, es imposible no hablar de Homero, y si hablamos de Homero es imposible no hablar de todo lo que se ha dicho sobre Homero. Y así llega el libro a nosotros, que estamos ya en una época en la que absolutamente miramos las cosas como con un espejo, ¿cierto? Como que miramos el pasado y el presente analizándolo a la vez.
Así que tenemos como todo lo que se ha dicho sobre algo y lo que posiblemente se pueda decir sobre eso. Y así nos llega el Quijote. El Quijote nos llega como un libro largo, o como un libro que trata de aventura, o como un libro de amor, o como un libro que tiene libros adentro, o como un libro donde un viejito pelea contra unos molinos de viento, o como un libro que lee un crítico, o etcétera, etcétera. No podemos separarlo además. Si a uno le llega el Quijote, uno no puede separar el Quijote de todo lo que ha escuchado o le han dicho acerca del Quijote. Y estamos hablando de una obra específicamente famosa, ¿cierto? Pero lo mismo va a pasar con un libro menos famoso en el momento en que nos adentramos en él. Lo que me pasó a mí con Kafka cuando leía Kafka y me sorprendí. Después escribí Franz Kafka en el buscador de internet y me sorprendí. Estaba lleno de información sobre este maravilloso autor y amigo a estas alturas. Punto 8. Dice, disculpen mi voz, que estoy como agitado porque estoy con un peso aquí, como haciendo ejercicio mientras leo. Y explico esto. Bueno, pero no pongan atención a eso, vamos a las ideas. Dice 8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. En la descripción Calvino nos dice, el clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabíamos. A veces descubrimos en él que siempre habíamos sabido o creído saber. En él algo que siempre habíamos sabido o creído saber. Pero no sabíamos que él había sido el primero en decirlo o se relaciona con él de una manera especial. Y esta es también una sorpresa que da mucha satisfacción, como la da siempre el descubrimiento de un origen, de una relación, de una pertenencia. Bien, esto es bien bonito, ¿eh? Cuando uno lee un poeta, por ejemplo, a mí me pasó con Enrique Lin, y uno descubre que Enrique Lin miraba las mismas cosas que uno y le llamaba la atención una silla y la soledad y la tristeza. Y ahí uno dice, oh, esta persona vio lo mismo que yo, pero hace 40 años, pues no en el momento en que yo la estoy viendo, nada es novedoso. Y ahí te vas dando cuenta que hay gente que puede estar en el otro lado del planeta y tú lees a Tolstoy o lees a un autor japonés, a Kawabata, no sé, y te das cuenta de que ese autor se fija en las mismas cosas que tú y le interesan las mismas cosas que tú. O sea, la soledad, el amor que no funciona, el abandono del padre, y lo dijo antes que tú. Y te genera una satisfacción en vez de una pica así como una rabia. Bueno, hay gente que le genera rabia, obviamente, y envidia, pero a uno le genera una maravilla. O sea, mira qué interesante. Yo pensaba esto y pensé que era el único que pensaba en esto, y en realidad hay alguien que lo viene diciendo y pensando mucho antes que yo, y ordenadito y bonito. Y uno sigue escribiendo sabiendo esto. Qué maravilla. Eso es un clásico. Un clásico ya dijo eso que tú pensaste hace mucho tiempo, pero tú no lo sabías. Y te sorprende. Entonces, dice Calvino que de todo esto, todo lo anterior que se ha dicho, se puede derivar en una definición todavía distinta. Dice, definición siguiente, punto 9. Los clásicos son libros que, cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer. No se lee los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Salvo en la escuela debe hacer conocer bien o mal cierto número de clásicos, entre los cuales, o con referencia a los cuales, podrás reconocer después tus clásicos. La escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una elección, pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. Ya, aquí esto me voy a detener un poquito porque yo soy profesor de lengua y literatura y me lo paso hace ya una década hablando con jóvenes y discutiendo y que el libro es fome, que es muy largo y que por qué. Y tengo colegas que me dicen que por qué hago leer a Edgar Allan Poe si en el libro de Edgar Allan Poe no aparecen celulares y no aparece internet, entonces no habla del mundo de los jóvenes. Y cállense, lean a Calvino, vayan a leer a Calvino. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A mí me hablan del Quijote y yo puedo escuchar muchas cosas, ¿no? Que fome, pensemos en eso, que es fome, aburrido, una lata, y que no lo vas a disfrutar. Lo primero que hay que enseñarle al estudiante es que tienes que leerlo tú, o sea, tú léelo
Y es tu deber encontrar algo interesante o algo para decir en el libro, sabiendo que tal vez no te va a gustar, pero atácalo tú primero. Si te vas a guiar solamente por lo que los demás dicen y porque el libro es largo y listo, ahora, yo personalmente no hago leer el Quijote completo, ¿cierto? Me voy a algunos capítulos específicos porque es una obra demasiado monumental. Estoy dando un ejemplo solamente, pero pensemos en otro libro clásico, no sé, Demian, o pensemos en el extranjero, o en una novela un poquito más extensa, no sé, 1984, ¿ya? Pensemos en esa novela que para los niños es muy larga. Las niñas dicen, no, esto es muy extenso, qué extraño, que la política, o qué tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿qué me gusta de lo que dice Telo Calvino? Hay un rol de la escuela que es presentar estos clásicos, mostrarlos, y el estudiante que queda con este bicho, con esta enfermedad de la lectura, a futuro va a tomar decisiones respecto de estos clásicos. Esas son las decisiones que cuentan. La labor del docente es presentarlos, te puede gustar o no, pero ahí están. Tienes que saber que estos son los mejores libros de la historia de la literatura, y digo mejores porque está comprobado por quizá el único juez que vale acá, que es el tiempo, el paso del tiempo. Si este libro se sigue leyendo, si Carta a una desconocida se sigue leyendo 80 años después de que el autor murió, si el Quijote se sigue leyendo 400 años después, algo tiene ese libro, algo tiene. Y yo te lo tengo que mostrar. Te tengo que decir, mira, este libro se viene leyendo hace 300 años, compadre. Mira, comadre, este libro lleva 70 años leyéndose, se escribió entre dos guerras mundiales y todavía lo leemos y tiene sentido con el mundo de hoy. Ese es mi deber, que te quede ahí dando vuelta a esto. Ahora, hay que tener en cuenta que no toda la gente lee, ni los adultos todos leen, pero que no se le olvide que existen estos clásicos, ¿no? Que no se le olvide. Dice, llama ese clásico un libro que se configura como equivalente del universo a semejanza de los antiguos talismanes. Me gusta esta definición, me recuerda a Jorge Luis Borges. La descripción dice, con esta definición nos acercamos a la idea del libro total, como lo soñaba Mallarmé. Pero un clásico puede establecer una relación igualmente fuerte de oposición, de antítesis. Todo lo que Jean-Jacques Rousseau piensa y hace me interesa mucho, pero todo me inspira un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, de discutir con él. Incide en ello una antipatía personal en el plano temperamental, pero en ese sentido me bastaría con no leerlo, y en cambio no puedo menos que considerarlo entre mis autores. Algún estudiante alguna vez conversábamos de esto, ¿eh? Un saludo para mi amigo Matías, respecto de que hay ideas de los filósofos de la Grecia antigua, pensemos en ello al tiro, vámonos bien para atrás en este viaje en el tiempo, que tienen ideas que son súper discutibles, ¿cierto? O sea, pensar que para los filósofos de esa época tener un esclavo era necesario para filosofar, hoy en día nos parece una cosa inaceptable. Pero sin embargo, hay que leerlo, me interesa esa idea. Me interesa lo que propone dentro, no solo esa idea, ¿cierto? Todo lo que propone él, incluso para contradecirlo, para no estar de acuerdo, porque algo tiene, al menos da para pensar, como decía Martín Cerda, yo lo explicaba eso en el primer capítulo de Contraliteratura. Hay libros que valen por su forma, por la idea que proponen, más allá de que sea aceptable o incoherente o algo obsoleto. Lo interesante es que se propuso esa idea y que lleva años siendo una de los pilares fundamentales del estudio de cierto campo del conocimiento. En este caso estoy hablando yo de la filosofía, pero podría ser de cualquier área, ¿cierto? Pensemos en una novela de ciencia ficción, así de los inicios de la ciencia ficción. Pensemos en... No en Frankenstein, porque es una novela demasiado monumental, pero ya pensemos en Julio Verne. Las novelas de Julio Verne hoy en día nos parecen como dirigidas para jóvenes. No estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es como es el ámbito hacia el que se dirigen estas obras. Y yo puedo leer y decir, oh, Julio Verne no me llama tanto la atención, pero no puedo dejar de aceptar lo importante que es dentro de la historia de la literatura, en este caso de ciencia ficción, ¿cierto? Así que eso apunta el clásico, es un libro que es parte de otra cosa mucho más grande y compleja, que a veces no vamos a estar de acuerdo, pero hay que aceptar que pertenece a un ámbito distinto del nuestro. Hay una conclusión entonces, la número 11 a la que llega Calvino, que dice, tu clásico
es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con él. La descripción dice: creo que no necesito justificarme si empleo el término clásico sin hacer distingo de antigüedad, de estilo o autoridad. Lo que para mí distingue el clásico es tal vez solo un efecto de resonancia que vale tanto para la obra antigua como para una moderna, pero ya ubicada en una continuidad cultural. Tu clásico, qué bonito eso, sirve para definirte a ti mismo en relación y contraste con él. Personalmente yo como que amo mucho los libros y la literatura, como que no hay libros que odie y que no quiera leer. Tengo poquitos libros, pero los voy disfrutando todos. Tengo pocos libros que tengo esta misión de quererlos leer todos. Pero más allá de eso, como que no hay libros que rechace en general. Si no me gustan, no los pesco. Como que los dejo. eh, Ahí lo leí, queda ahí. O lo regalo, ¿cierto? Pero esta idea de que el clásico puede ser cualquier libro. Para mí puede ser un clásico, un libro, no sé, a ver, pensemos en un libro que no sea tan antiguo, pero un libro como La palabra quebrada es un clásico de Martín Cerda. Hay gente que a lo mejor diga: no, eso es un libro que está en segundo, tercer plano para mí. No, lo podemos discutir, lo podemos aceptar finalmente, que lea lo que quiera la otra persona, pero es un clásico personal. A mí me define el libro La palabra quebrada. La obra de Ángel Fareta a mí me define personalmente, me encanta la obra de Ángel Fareta, aunque hay cosas con las que, como decía el punto anterior de Calvino, no estoy de acuerdo, pero me encanta la obra de Ángel Fareta, es una obra que me parece fundamental, a mí me define como lo que soy. Punto 12 de por qué leer los clásicos. Italo Calvino dice: un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía. Me gusta esta definición porque habla de algo que desarrollan algunos pensadores, como René Guénon, sobre la intuición intelectual, que necesaria es desarrollar la intuición intelectual. Dice Italo Calvino que al llegar a este punto, no puedo seguir aplazando el problema decisivo de que es el de cómo relacionar la lectura de los clásicos con todas las otras lecturas que no son de clásicos. Problema que va unido a preguntas como: ¿por qué leer los clásicos en vez de concentrarse en lecturas que nos hagan entender más a fondo nuestro tiempo? Así pues, el máximo rendimiento de la lectura de los clásicos lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia dosificación de la lectura de actualidad. Y esto me parece genial. O sea, léase también a Stephen King, el último libro de Stephen King. Léase también el último libro de Hernán Rivera Letelier. También léase la Ilíada. También póngale un ojo ahí a Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Vaya alternando. Incluso Ernesto Sábato, segunda vez que lo nombramos acá, podríamos hacer un capítulo sobre él, dice que él recomienda empezar leyendo libros actuales y de ahí ir hacia atrás. Como esta idea de que ir hacia el pasado es avanzar en realidad. A eso apunta. Entonces, yo me leo el clásico, no sé nada de clásicos, me leo a Stephen King, un libro como Carrie, espectacular, y después me leo a Edgar Allan Poe, y en mi cabeza automáticamente digo: no, a ver, claramente Edgar Allan Poe, no por una cuestión de época, sino de calidad, está genealógicamente en una posición jerárquica muy superior a la de Stephen King. Y con esto no estamos atacando al estadounidense de hoy en día, ni elevando así a Edgar Allan Poe como lo máximo. Y no, simplemente que en la genealogía, en el árbol genealógico, Edgar Allan Poe está claramente antes de Stephen King. Punto 13. Ya aquí estamos casi para terminar. Esta es como una sentencia, dice: es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Edgar Allan Poe, una maravilla. Stephen King pasaría a ser un ruido de fondo, pero sin Stephen King, Edgar Allan Poe tampoco estaría tan arriba como lo podemos considerar, porque uno va entendiendo. A ver, dame una pausa. Muy bien. A lo mejor donde estoy hablando tanto, este niño no puede dormir. Esperemos que no sea así. Si no existieran las obras actuales, las obras clásicas perderían cierta capacidad de ser comparadas con algo de hoy en día.
Yo no creo que todo lo que se hace hoy en día sea malo o pésimo, ni nada por el estilo. Y nos sirve de comparación para ver lo que se hizo y lo que se sigue haciendo hoy en día. Por ejemplo, no sé, una autora como Samantha Schweblin, lo que ella hace es espectacular. Pero claro, es incomparable con Edgar Allan Poe, con Dante, ya no estamos hablando el top 5, top 10 de la literatura universal. Eh, pero claro, vamos entendiendo que si yo leo a Dante, por ejemplo, vámonos con un titán, cualquier otro libro que yo tomo a Kafka y Kafka queda como ruido de fondo para Dante. O sea, Dante destaca, es una música, si hablamos desde el punto de vista del ruido, una música que suena más fuerte, ¿cierto? Suena mucho más fuerte y opaca un poco al pobre Gregorio Samsa y el señor K que andan dando vuelta por ahí con el mono que habla. Que son una maravilla de texto, ¿eh? Todo esto, por favor, tómese desde el punto de vista de alguien que ama todo de lo que está hablando acá. En ningún caso estoy ninguneando a Kafka, que quién soy yo. Más todavía tengo que agradecerle a Kafka. Yo si viera a Kafka, haría lo que este actor Shia LaBeouf haría cuando ve a Jesús. O sea, lloro y le beso los pies. Ya, punto 14. Con esto terminamos. Dice, es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. En la descripción, Italo Calvino describe: queda el hecho de que leer los clásicos parece estar en contradicción con nuestro ritmo de vida que no conoce los tiempos largos. Ahora debería reescribir todo el artículo para que resultara bien claro que los clásicos sirven para entender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Y por eso los italianos son indispensables justamente para confrontarlos con los extranjeros, y los extranjeros son indispensables justamente para confrontarlos con los italianos. Después tendría que reescribirlo una vez más para que no se crea que los clásicos se han de leer porque sirven para algo. La única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos. Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré a Cioran, que no es un clásico, al menos de momento, sino un pensador contemporáneo que solo ahora se empieza a traducir en Italia. Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. ¿De qué te va a servir?, le preguntaron. Para saberla antes de morir. No me parece que exista un mejor final para explicar lo que son los clásicos. Citamos a un clásico de clásicos, que es Sócrates. Pero a la vez, me llama harto la atención esto, Cioran ya es un clásico incipiente de la filosofía, nos guste o no, pero en la época de Calvino todavía no lo era, y él mismo lo dice, se da cuenta de esto, y también habla de esto de que en esa época ya se carecía de tiempos largos para leer. Alguien piensa, que ahora hoy esta sociedad tan rápida, señor, hace 50 años también era rápida, y quizás si nos vamos hace 100 años también era más rápida que antes. En realidad, si uno quiere leer, siéntese y lea. Sentémonos a leer y leamos la Ilíada y demoremos no lo que hay que demorar y tenemos menos tiempo, ya, pero léaselo, ya, ¿y cuándo se lo va a leer? Leer los clásicos es mucho mejor que no leer los clásicos. Y con esto me despido. O sea, uno, después de toda esta vuelta, vamos entendiendo, los clásicos trascienden el tiempo. Hay unos más importantes que otros, nos ayudan a entender el presente. Nos permiten entendernos a nosotros mismos, nos quedan como resabio en nuestra vida. Desde la juventud hacia la vejez, cada clásico nos va a ir cambiando a nosotros y el clásico también va a cambiar. Y además de eso, hay que entender que los clásicos no sirven de forma práctica. Recordemos que la literatura, así como la filosofía, son actividades atélicas, o sea, mueren en su ejecución. No hay un para qué posterior. Como dice mi amigo Pablo Rumel en un video que hizo hace poco, la literatura no sirve para nada. Vayan al canal del Lector Estepario. Buenas ideas plantea ahí. Pero, ¿para qué sirve? Porque es mejor, mucho mejor, leer ese libro que nunca haberlo leído. Y con esto me despido. Es como una oda maravillosa a la literatura. Amo la literatura, amo los clásicos, amo a Italo Calvino. Esto fue Contra Literatura en un episodio muy distinto. Espero que me comprendan, espero que amen la literatura. Lo importante es seguir leyendo. Que estén muy bien. Adiós.